semana estamos estudiando sobre la salvación y específicamente sobre el plan de la salvación. Esta noche estamos considerando el tema, la esencialidad de creer. Quizás el versículo más famoso de toda la Biblia es Juan 3:16. Que abran sus Biblias, por favor, a Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos aquí en este versículo que hay dos clases de personas. Hay personas que se pierden y hay personas que tienen la vida eterna. Hay personas quienes están perdidos y condenados eternamente. Y otras personas quienes tienen la vida eterna. Y tener la vida eterna es tener la salvación. Son los perdidos y son los salvos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los que se pierden y los que tienen la vida eterna? La Biblia dice aquí en versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La diferencia entre los salvos y los perdidos es el creer. Las personas que creen tienen la vida eterna y las personas que no creen estarán perdidos. Entonces, tenemos que creer. La creencia es esencial a la salvación. Pero ¿en qué tenemos que creer? Dice aquí en versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en él. Cuando la Biblia habla aquí acerca de él, estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando acerca de la persona de Jesús. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Es algo que tenemos que creer, pero tenemos que creer en Jesús. Pero ¿qué significa creer en Jesús? Tenemos que creer que Jesús existía, que Jesús era un hombre histórico, que Jesús verdaderamente vivía. Sí, tenemos que creer en Jesús, pero está hablando de algo más específico que esto. Tenemos que creer en Jesús. Mire lo que dice el versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino al mundo con un propósito. Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Entonces, Jesús es el Salvador del mundo. Y cuando la Biblia dice que tenemos que creer en Jesús, tenemos que creer que Jesús es el Salvador del mundo. Y los que creen que Jesús es el Salvador del mundo, tienen la vida eterna. Y los que no creen que Jesús es el Salvador del mundo, están perdidos eternamente. Y mire lo que dice versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Hay algo interesante aquí en versículo 18. Tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Tenemos que creer que Jesús es el Salvador del mundo. Y los que creen en Jesús no son condenados. ¿Cuál es el opuesto de la condenación? El opuesto de la condenación es la salvación. Los que creen en Jesús tienen la salvación y los que no creen en Jesús son condenados. Pero la cosa interesante acerca del versículo 18 es lo que dice cerca del fin del versículo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí dice que tenemos que creer en el nombre de Jesús. Ya hemos visto que tenemos que creer en Jesús, pero ahora está diciendo que tenemos que creer en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre creer en Jesús y creer en el nombre de Jesús? Quizás no hay ninguna diferencia. Quizás quiere decir la misma cosa. O quizás hay una diferencia. Creer en Jesús y creer en el nombre de Jesús. Yo creo que la frase creer en el nombre de Jesús es una frase extraña. Es una frase rara. Es algo no obvio lo que significa. Entonces, ¿qué significa creer en el nombre de Jesús? ¿Cómo se llama Jesús? Se llama Jesús. Pero, ¿por qué fue nombrado Jesús? Jesús. Mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Que abran sus Biblias, por favor. A Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús recibió el nombre Jesús, no por casualidad, sino con propósito. ¿Por qué será nombrado Jesús? Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús proclama la identidad de Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. La palabra Jesús literalmente quiere decir Jehová salva. La palabra Jesús quiere decir Jehová salva. Y Jesús es, según Mateo 1:23, Jesús es Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, quien vino al mundo tomando la forma de un hombre para vivir entre su propia creación. Jesús es Dios con nosotros y el Salvador del mundo. La palabra Jesús quiere decir Jehová salva. Y Dios salva por medio de Jesús. O podemos decir que Jesús es el Dios Salvador. Cuando la Biblia dice que tenemos que creer en el nombre de Jesús, yo creo que significa que tenemos que creer en la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios Salvador del mundo. Y su nombre, Jesús, proclama su identidad. ¿Quién es Jesús? Mateo escribió su evangelio para contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? Y en el evangelio de Mateo, Mateo está dándonos muchas pruebas por los cuales sabemos quién es Jesús. Y en el primer versículo
del Evangelio de Mateo, recibimos la respuesta a esta pregunta. Mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Y aquí vemos la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Dice en mi versión de la Biblia, Jesucristo. Y muchas veces decimos en la iglesia, Jesucristo. Pero tenemos que entender que la palabra Cristo no es el apellido de Jesús, sino que la palabra Cristo es un título que pertenece únicamente a Jesús. Jesús es el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega y literalmente quiere decir el ungido. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo que Jesús es el ungido de Jehová. En el Antiguo Testamento, los profetas fueron ungidos, los sacerdotes fueron ungidos y los reyes fueron ungidos. Y cuando decimos que Jesús es el Cristo, el ungido de Jehová, estamos diciendo que Jesús es el profeta de Jehová hoy día. Entonces, es por medio de Jesús que Jehová habla al hombre hoy día y habla de la autoridad de Jesús y habla de la autoridad de la palabra de Jesús, porque Jesús, siendo el profeta de Jehová hoy día, está hablando las palabras de Jehová mismo. Entonces, cuando decimos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo que Jesús es el sumo sacerdote. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo que Jesús es el gran rey venidero. Y estamos diciendo que Jesús es el Salvador, porque los judíos en el primer siglo estaban esperando la venida del Cristo venidero y sabían que cuando viene el Cristo será el Salvador. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo unigénito de Dios, el Salvador del mundo. Y mire lo que dice Mateo 2, versículo 2. Mateo capítulo 2, versículo 2. La Biblia dice en Mateo 2, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí vemos los magos que vinieron a Jerusalén porque están buscando el rey de los judíos. Jesús es el gran rey verdadero o venidero. Jesús es el Cristo. Y los magos vinieron para adorar al rey venidero. Jesús, siendo el Cristo, tiene que ser adorado o es digno de recibir nuestra adoración. Entonces, el reino de Jesús fue proclamado en su nacimiento. Mire lo que dice Mateo 2, versículo 23. Mateo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Una cosa que vemos en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de las profecías. Mateo siempre está documentando cómo Jesús está cumpliendo las profecías concerniente al Cristo venidero.
y por medio del cumplimiento de las profecías, sabemos que Jesús es el Cristo venidero. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús es el Hijo amado de Jehová. Y cuando Jesús fue bautizado, Dios Padre habló desde los cielos con una voz audible, testificando acerca de la identidad de Jesús. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 24. Mateo 4, 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Vemos aquí que Jesús tiene poder y autoridad sobre muchas clases de enfermedades. Jesús está sanando a los enfermos. Jesús tiene poder sobre los demonios, los endemoniados. Han sido sanados por el poder y por la autoridad de Jesús. Jesús tiene poder y autoridad. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñó con una autoridad que los judíos nunca han visto antes. Jesús enseñó con una autoridad superior que la que tenían los escribas y los fariseos. Jesús era el mejor maestro que el mundo ha conocido. Y toda la gente se maravilló para con Jesús. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 8. Vamos a leer versículos 5 a 10. Mateo capítulo 8, versículos 5 a 10. La Biblia dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y mire lo que dice versículo 13. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos aquí que Jesús tiene autoridad, tanta autoridad que puede sanar a una persona enferma sin estar presente. Que Jesús no necesita estar presente en la casa de la persona enferma para sanarla. Que Jesús tiene autoridad mediante su palabra
Jesús solamente tiene que decir palabras de sanación y la persona será sanada. Y en esto vemos que Jesús tiene la misma autoridad de Jehová mismo. Porque cuando Dios creó al universo, Dios habló en existencia al universo. Dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y lo que Dios dice es hecho realidad en el universo. También con Jesús. Jesús tiene esta misma autoridad. Cuando Jesús dice algo, es hecho realidad en el mundo. Si Dios dice, sea sanado, la persona es sanado inmediatamente. Entonces, mire lo que dice en Mateo capítulo 8, versículos 24 hasta 26. Mateo 8, 24 hasta 26. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí vemos la autoridad y el poder de la palabra de Jesús, que Jesús puede mandar a los vientos y a las olas. Jesús puede mandar a la tempestad y la tempestad obedece la palabra de Jesús. Las olas obedecen los mandamientos de Jesús. Los vientos obedecen la palabra de Jesús. Entonces, ¿cómo respondieron los discípulos de Jesús? Mire lo que dice el versículo 27. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y esta pregunta es una buena pregunta. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cada uno tiene que contestar esta pregunta para sí mismo. ¿Qué hombre es Jesús? Que aún los vientos y el mar le obedecen. La respuesta es, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Tiene que ser el Cristo, porque nadie puede hacer las cosas que Jesús hace. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo capítulo 16. Y vamos a leer versículo 13. Mateo 16, versículo 13. La Biblia dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos los judíos están hablando acerca de la persona de Jesús. Tienen opiniones. Algunas personas piensan que Jesús es el Cristo y otras personas piensan que Jesús es un blasfemador, un maestro falso. Pero la cosa es que todos están hablando acerca de Jesús. Y Jesús pregunta, ¿qué están diciendo? ¿Qué piensan? ¿Quién soy yo? Y mire lo que dice el versículo 14. Versículo 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno
de los profetas. Los judíos están diciendo que Jesús es un profeta. Tiene que ser un profeta. Pero alguno de los profetas. Jesús no es el Cristo, el profeta de Jehová, sino que es uno de los profetas. Como si los demás profetas tienen igual autoridad con Jesús. Pero ¿cómo respondió Jesús? En versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo respondió Pedro? En versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabe que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? Cada uno tiene que contestar esta pregunta para sí mismo. ¿Cómo contesta usted la pregunta? ¿Quién es Jesús? Si hemos leído el libro de Mateo, desde capítulo 1 hasta capítulo 16, hemos visto muchas pruebas por las cuales sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si hemos leído Mateo desde capítulo 1 hasta capítulo 16, debemos poder responder con las mismas palabras de Pedro. Nosotros debemos tener una convicción que dice que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando la Biblia dice que tenemos que creer en Jesús, tenemos que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo respondió Jesús a la confesión de Pedro? Mire lo que dice el versículo 18. Mateo 16, versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vino Jesús para edificar su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo, porque Jesús edificó la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo, porque la iglesia pertenece a Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca sobre la cual fue edificada la iglesia es la verdad de la identidad de Jesús. Lo que confesó Pedro. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca fue edificada la iglesia. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que seamos añadidos a su iglesia. Entonces, que abran sus Biblias, por favor, a Marcos capítulo 16. Vamos a Marcos capítulo 16 y vamos a leer versículos 15 y 16. Marcos 16, versículos 15 y 16. La Biblia dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús quiere que el evangelio sea predicado por todo el mundo y a toda criatura. Jesús quiere que cada persona viviendo en este mundo oiga el evangelio predicado. ¿Por qué?
Porque según Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para la salvación. Y Jesús quiere que todo el mundo tenga la salvación. Jesús quiere que cada persona viviendo en este mundo tenga la salvación. Tiene que oír el evangelio de Jesús para que sea salvo. Pero ¿cómo debe una persona responder al evangelio? Dice Jesús en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vemos aquí la esencialidad de creer. Para que seamos salvos, tenemos que creer. El creer es un requisito para la salvación. También tenemos que ser bautizados. El bautismo también es un requisito para la salvación. Pero antes de que somos bautizados, tenemos que ser creyentes en Jesús. Tenemos que creer al evangelio. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, que abran sus Biblias, por favor, a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer versículo 36. Aquí en Hechos capítulo 2 es el día de Pentecostés. Y tenemos documentado aquí el sermón que predicó Pedro en este día. Y en este sermón, Pedro nos da 5 pruebas por los cuales aprendemos la identidad de Jesús. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Y el punto del sermón se encuentra en versículo 36. Hechos 2, versículo 36 dice, sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice Pedro, sepa, ciertísimamente, toda la casa de Israel. El mundo necesita saber. Y el mundo puede saber ciertísimamente. No hay que dudar la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice Pedro, Jesús es Señor y Cristo. Jesús es Señor y Cristo. Y dijo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia será edificado sobre la identidad de Jesús. ¿Y cómo debe una persona responder al evangelio? Según Jesús en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿cómo respondieron estos judíos? Mire lo que dice el versículo 37. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice aquí que fueron compungidos de corazón. ¿Qué significa ser compungido de corazón? Obviamente, estas personas creyeron que Jesús es Señor y Cristo. Por la primera vez entendieron la verdad acerca de la identidad de Jesús. Saben ciertísimamente que Jesús es Señor y Cristo. ¿Y qué pasó? Mire lo que dice el versículo 41. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000
personas. Los que recibieron la palabra. ¿Qué significa recibir la palabra? Recibir la palabra significa que creyeron el mensaje predicado, que creyeron que Jesús es Señor y Cristo. Los que recibieron la palabra son los creyentes. Dijo Jesús en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y qué pasó? Aquí en Hechos 2:41, los que recibieron la palabra, los creyentes, fueron bautizados y fueron añadidos. ¿A qué fueron añadidos? Mire lo que dice versículo 47. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiénes fueron añadidos? Los salvos fueron añadidos a la iglesia. Pero ¿quiénes fueron añadidos? Según versículo 41, los que recibieron la palabra, que significa los creyentes, los que recibieron la palabra y fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia y contado entre los salvados. Y este es lo que dijo Jesús en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vemos aquí que creyendo en Jesús, que creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, creyendo que Jesús es Señor y Cristo, es esencial a nuestra salvación. Que abran sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10 y vamos a leer versículo 13 hasta 15. Romanos 10, versículos 13 hasta 15, la Biblia dice, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para que tengamos la salvación, tenemos que invocar el nombre del Señor. El Señor aquí es Jesús. Tenemos que invocar el nombre de Jesús. En Juan 3:18 dice que tenemos que creer en el nombre de Jesús. Entonces, mire lo que dice versículo 14. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para que invoquemos el nombre de Jesús, tenemos que creer en Jesús. Creyendo en Jesús es un requisito para la salvación. Entonces, vamos a Hechos capítulo 8. Vamos a Hechos capítulo 8. Y vamos a leer versículos 35 hasta 37. Hechos capítulo 8, versículos 35 hasta 37, la Biblia dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y versículo 38 dice, y mandó parar el carro,
y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice aquí que Felipe predicó el evangelio de Jesús. Y el eunuco respondió, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees, bien puedes. Y el etíope confesó su fe en Jesús. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue bautizado. Este es exactamente lo que dijo Jesús en Marcos 16:16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y vemos aquí que el etíope era un hombre creyente en el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire lo que dice Hechos capítulo 16. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Hechos 16, versículos 30 y 31. La Biblia dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vemos aquí, creyendo que Jesús es el Cristo y el Señor es esencial a la salvación. Mire lo que dice el versículo 32. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Porque predicaron la palabra a ellos. Predicaron la palabra a ellos para que puedan creer que Jesús es el Cristo y el Señor. Y mire lo que dice el versículo 33. Versículo 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Creyó y fue bautizado. Exactamente lo que dijo Jesús en Marcos 16:16. Y el punto para nosotros es, tenemos que creer. La diferencia entre los perdidos y los que tienen la vida eterna es creer. El que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, tendrá la vida eterna. Y el que no cree será condenado. Hay algo que quiero que entendamos acerca de la palabra creer. La palabra creer viene de una palabra griega. La palabra griega es la palabra pistis o pistis. Pistis. Y la palabra pistis se encuentra en la Biblia fe. Fe. Cuando la Biblia habla de fe, viene de la misma palabra que es traducido creer. No hay una diferencia entre creer y fe. Quizás la diferencia es que creer es un verbo. La palabra creer es algo que el hombre hace. El hombre cree. Pero la palabra fe, yo no sé cómo se dice en español. Estoy hablando gramáticamente. La palabra fe es un nombre o un sustantivo, una palabra que describe una persona o un lugar o una cosa. La fe es algo. La fe es una cosa.
Pero creer es un verbo. Creer es lo que hace el hombre. Pero las palabras creer y fe son la misma palabra en el griego. Yo pienso que podemos usar la palabra fe en lugar de la palabra creer y usar la palabra fe como si fuera un verbo. Entonces, me gustaría decir que yo fe en Cristo, que yo fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y por qué digo esto? Yo digo esto porque la Biblia enseña la naturaleza de la fe, las características de la fe. Y la cosa es que la fe es activo. La fe verdaderamente es un verbo. La Biblia dice en Santiago 2:17, en Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. La fe sin obras no es fe. Es algo muerto que no sirve para nada. Entonces la fe no es solamente lo que una persona cree, sino que la fe es lo que una persona hace por causa de sus creencias. Si yo tengo una convicción en el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo debe ser transformado en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi portamiento, en mi estilo de vida. Y esta transformación que tiene impacto en cada aspecto de mi vida es la fe. La fe no es solamente lo que creemos, sino que la fe es lo que hacemos basado en lo que creemos. Entonces, el punto es, cuando la Biblia habla de la necesidad de creer en Jesús, no significa solamente un proceso de la mente, sino que significa lo que hacemos por las convicciones que tenemos en el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Creer es fe. Creer es cómo vivimos, sabiendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, cuando la Biblia habla de creyendo en Jesús, la implicación es que los que creen en Jesús obedecerán los mandamientos de Jesús. Entonces, que seamos un pueblo de fe, que seamos un pueblo que cree con todo el corazón, ciertísimamente, sin duda, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, probando que somos creyentes, poniendo en práctica la palabra de Dios. Creyendo en Jesús es esencial a la salvación. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias damos a Dios por este mensaje que nos ha explicado nuestro hermano en este día. Vamos a orar. Bendícenos, Padre, en el creer, oh Padre. Ayuda a nuestra incredulidad. Te rogamos para que el mensaje que predicamos caiga en corazones que puedan creer, oh Padre, que puedan creer y obedecer. Porque la prueba, Padre, de lo que creemos es el mismo bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El agua se constituye, Padre, el agua del bautismo, en la prueba de la fe que tenemos. Y por supuesto la obediencia a los mandamientos de Jesús. Bendícenos para creer, a los que escuchen este mensaje y a nosotros para seguir creyendo. En Cristo, gracias, Señor. Amén.